Hola, bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición del programa Hablemos de Salud, donde conversamos diferentes temas de interés para la comunidad. Y en el mes del corazón, particularmente, es algo que nos importa a todos, no solo por el amor que transmitimos a través de este órgano tan importante, sino además por las enfermedades que nos pueden afectar y finalmente pueden llevarnos incluso al fallecimiento. Por eso tenemos un invitado muy especial, más de 20 años en el hospital, doctor Manuel Novajas, bienvenido. Muchas gracias, Malena. Más de 20 años en el hospital, igual es harto. Sí. Y más de 10 años dedicado ahí al trasplante. 10, 15 años sí en la actividad. Sí. Es harto rato. Y tenemos una especialización aquí en el hospital en temas cardiovasculares, culminando con la gran intervención que es el trasplante, pero para atrás hay un montón de cosas que se están haciendo en distintas unidades y áreas que están relacionadas con el corazón. Exactamente. Ya. Y yo tengo aquí una cifra que me alteró los nervios, porque dice que la Organización Mundial de la Salud señala en su último informe que el 71% de los chilenos tienen hipertensión y solo el 34% de ellos, o sea, la mitad, la tiene controlada, o sea, sabe que está hipertenso. No, la tiene controlada sabiendo que está hipertenso. Ya, o sea, el 71% sabe que está hipertenso y de eso la mitad sabe, sí, y además se la cuida. Hay un porcentaje, que es el que dice la OMS, de hipertensos como número global. De ese porcentaje, prácticamente un 40% no sabe todavía que es hipertenso. Y de los que saben que son hipertensos, solo un tercio se trata en forma adecuada. ¿Y por qué? Y aquí voy a retomar un poco tus palabras a propósito del corazón que nos da vida. Nos da vida el corazón, pero nosotros nos encargamos de enfermarlo. El corazón no se enferma, salvo excepciones que nace con algunos detalles congénitos, pero en general el que enferma mucho el corazón es el mismo individuo. ¿Ya? Y dentro de esas cosas está saberse hipertenso y no tratar en forma adecuada la hipertensión. ¿Por qué? Porque la hipertensión es un enemigo silencioso. Uno puede ser hipertenso y ser asintomático. Entonces va a pasar un periodo en que no se va a detectar, salvo que se chequee. Y una vez que se chequea y lo encuentran hipertenso, como nunca ha tenido ni un problema, quizás ni siquiera un dolor de cabeza, ni cansancio, ni un accidente vascular, menos cardíaco, etc., no se trata la presión. La presión va haciendo daño en forma progresiva a la hipertensión. Y va dañando órganos, pero órganos que tienen mucha vitalidad y capacidad de reserva. ¿Va a dañar el riñón? Sí, probablemente en 20 años. El sistema cardiopulmonar probablemente en 30 años. El sistema arterial se va a descomponer también en años, pero en el día a día no se siente el daño. Salvo casos excepcionales en que hay crisis hipertensiva y que son más sintomáticas. Entonces, como es asintomático, la obligación o la acuciosidad con tomarse su tratamiento no siempre están así. De hecho, por eso la mayoría se trata en forma inadecuada. Teniendo tratamiento, no se los toman. Porque la hipertensión no molesta, va a molestar a futuro. Y con el presente no molesta, no se trata. Ya, pero también es cierto, aquí hago defensa de todos aquellos que son hipertensos y que no se tratan, que uno no sabe muy bien cómo se relaciona la hipertensión con el daño cardíaco, porque uno dice, ya, aumenta la presión de la sangre en la vena, ¿y? Claro, ahí vamos a un punto que también tú mencionabas de nuestra actividad habitual. Nuestra actividad más frecuente como cirugía cardíaca es la cirugía de bypass aortocoronario. De las 450 cirugías que hacemos al año, 2/3 van a ser coronarios. Para llegar a tener enfermedad coronaria hay algunos factores que son hereditarios, eso no se puede modificar, y el resto de los factores los agrega el entorno o uno mismo. Hipertensión, tabaquismo, sedentarismo, colesterol y alguno que se me escapa, obesidad. Entonces, si no controlamos esos factores de riesgo, tenemos más riesgo de hacer enfermedad coronaria. Y enfermedad coronaria, para que lo entienda bien la gente, es el preinfarto y el infarto. ¿Por qué tuvo alguien un infarto? Porque probablemente era un hipertenso no controlado, porque era tabáquico en forma habitual, tenía el colesterol elevado, lo sabía o no lo sabía, se lo trataba o no se lo trataba, por ejemplo. Entonces, todos estos factores, como la hipertensión y otros más, se denominan factores de riesgo cardiovascular, de riesgo de padecer una enfermedad cardiovascular.
¿Cuál es el principal riesgo cardiovascular de un hipertenso, un tabáquico, un obeso, etcétera, colesterol? El accidente vascular y el infarto al miocardio. Entonces, ¿se debe tratar la hipertensión? Sí. Uno, porque a la larga va a dañar todos los órganos que repetidamente le están transmitiendo una presión elevada. Finalmente va a tener problemas de retinopatía, nefropatía, etcétera, y eso va a ser muy a la larga. Pero en el mediano plazo hay un riesgo cardiovascular. Y eso es lo que hay que enfatizar. O sea, la presión la tratamos ahora porque luego puede tener un infarto, un preinfarto o un accidente vascular. Y eso se está viendo cada vez más en gente más joven y cada vez más por los cambios del estilo de vida. Es lo que estábamos conversando acerca de aquellas personas que de 40, de 30 y tantos, algunos conocidos, otros no tanto, que te cae o lo encuentran fallecido en su cama o que cae en la calle y nadie sabe por qué. En el fondo es como súbito, pero no es tan súbito entonces. Claro, algunos podrán decir, yo no tenía la culpa, tenía una enfermedad congénita, pero en un alto porcentaje sí hay un grado de responsabilidad, tanto por no haberse chequeado y haber conocido que tiene algún factor de riesgo, o teniendo un factor de riesgo no haberlo controlado en forma adecuada. Ya, pero pensemos en el promedio de los chilenos que no se controla nada. O sea, muy ocasionalmente va a un examen específico porque tiene alguna dolencia. Pero tiene que haber síntomas que uno lo alerten acerca de una enfermedad cardiovascular. Sí, yo creo que lo principal como síntoma es que en algún momento cambie su actividad habitual, actividad física habitual. O sea, el corazón es un órgano que trabaja 24/7 y cuando se queja es cuando alguien le provoca cansancio o bien le provoca dolor. Y si alguien que está haciendo una actividad habitual de pronto la señora lo mandaba a comprar a la esquina todas las semanas el pan y un día llegó hasta la mitad de la cuadra nomás y se cansó. O trató de subir la escala y se cansó. Y eso no le pasaba antes. ¿Ya? Esos son síntomas que hay que alertar un poco. Algo está pasando en el sistema cardiovascular o cardiorrespiratorio, que va muy de la mano. Ya. No se puede atribuir a otras causas, digamos. Es como hay que pensar en esa como la primera. Claro, ese es un indicador ya, o sea, aparte de que siempre se transmite un chequeo preventivo, o sea, que no sea necesario tener síntomas, para hacer la revisión de los 40, de los 45, de los 50. En caso de sí que aparezcan esos síntomas, hay que acudir más pronto a realizar un chequeo y descartar enfermedad cardiovascular. Además, habíamos estado conversando de que esto se relaciona primero con la edad también, que supongo que es menos frecuente mientras más jóvenes son las personas, salvo aquellas que tengan problemas congénitos, que era lo que usted había mencionado. Y también se refiere al sexo, a hombres y a mujeres. ¿Cuál es la diferencia que hay entre uno y el otro? Bueno, en general la enfermedad coronaria es más precoz, más severa en la mujer que en el hombre. Aparentemente también cuando llega a cierta etapa en que hay unos cambios hormonales importantes en la mujer, quedan desprotegidas para la enfermedad coronaria. O sea, todas aquellas mujeres que vamos a la premenopausia o en la menopausia. Sí. Las hormonas son un factor protector. Claro. ¿Y aquellas que consumen hormonas? No se ha demostrado que tenga un efecto tan equilibrador de la balanza en ese contexto. Igual siguen teniendo más riesgo. A lo mejor es por la grasa que se acumula en el cuerpo femenino de manera distinta a como lo hacen en los hombres. Hay un depósito de grasa que es común para el hombre y la mujer, que es un tipo de depósito que es abdominal, y ese es un factor de riesgo que es similar. O sea, va a depender más que donde acumule la grasa tanto el hombre y la mujer, que va a ser el factor de riesgo cardiovascular. Y la mujer sí tiende a ser un poquito más abdominal. Y de ahí entonces pasamos a otro factor importante que es el ejercicio. Actividad física regular. Sí, porque eso de ejercicio a veces espanta a algunos, porque se imaginan un gimnasio inmediatamente y si no es gimnasio no es ejercicio. Es más bien actividad física regular. Y desde caminar en adelante. Y caminar en adelante creo que lo podemos hacer todos, media hora, 3 veces a la semana al mínimo. Y con un paso regular. No es salir a vitrinear, no es salir a contemplar el atardecer. Lo puede contemplar el atardecer, tener un borde costero precioso, pero con un paso más bien marcial. Idealmente, si pudiéramos como controlarlo, superar los 100 latidos por minuto de pulso. Caminar apuradito, digamos. Caminar apuradito, sí. Y en teoría con esa actividad física regular o ejercicio, es el desde para tener y disminuir el riesgo cardiovascular. Y también en la alimentación, ¿o no? Bueno, alimentación saludable, sí. Sobre todo si hay alguna enfermedad metabólica asociada. Si es hipertenso, se recomienda comer con menos sal.
Si es diabético, obviamente mantener sus niveles de azúcar lo más controlado posible. Y si tiene el colesterol elevado, dieta baja en grasa. La clásica descripción de la dieta mediterránea es la que hace más sentido y es más fácil de transmitir para los pacientes. Ya, y si yo quisiera, por ejemplo, detectar algún tipo de enfermedad, ¿cuáles son los exámenes que se requieren? Lo que uno va a detectar más que enfermedades, primero es atacar los factores de riesgo. ¿Es diabético o no? Se me había olvidado mencionar, pero uno de los más importantes. ¿Es hipertenso o no? ¿Fuma o no fuma? Etcétera. Y de ahí ir buscando si su función renal está adecuada, su función hepática está adecuada, o sea, chequear hígado, chequear riñón, chequear hormonas tiroideas, buscando algunos de los elementos que puedan descompensar a la persona. Eso desde el punto de vista de exámenes. Luego, si quiero ahondar más y saber si es hipertenso o no, hay un monitoreo continuo, 24 horas de presión, para buscar justamente alteraciones de la presión. Hacer eventualmente, según los factores de riesgo, esto no es para todo el mundo, uno puede pedir un ecocardiograma para ir a mirar el corazón y ver cómo está trabajando como músculo. Si su sistema valvular interno funciona en forma adecuada, si la contractibilidad o la capacidad de bomba que tiene, que es expulsar la sangre al organismo, lo hace en forma normal o no. Si lo hace en forma anormal, ir a buscar por qué no. Si es un problema de irrigación u otro. Pero ese es más o menos el chequeo. En el hombre a cierta edad, sobre todo si es hipertenso, si es fumador, o sea, está sumando factores de riesgo cardiovascular, sería necesario hacer un test de esfuerzo para ver si las arterias coronarias irrigan en forma adecuada el corazón o no, cosa que uno lo ve en esfuerzo. Monitorizado eléctricamente, se ven cambios electrocardiográficos cuando el corazón demanda sangre, si no le llega se queja, a veces se queja con dolor o a veces eléctricamente, y eso se puede detectar. Entonces ese es el punto de partida para seguir buscando alteraciones cardiovasculares, o enfermedad coronaria o enfermedades valvulares. Estaba pensando en eso que usted estaba mencionando acerca del peso y mucha gente dice que no hay que, entre comillas, exagerar con el asunto de la obesidad porque hay gente que tiene un peso más allá de lo adecuado y sin embargo está sana. ¿Están así? O yo me siento bien, digamos, con mi peso. Claro, lo que pasa es que existen para eso hay índice de masa corporal y se sabe cuando hay un sobrepeso leve, moderado o severo. Si es entre leve y moderado, sí, probablemente no tenga mayores alteraciones, pero siempre hay que pensar que el sobrepeso es un trabajo extra para el corazón. Una forma de graficarlo, si uno toma 2 bidones de 5 litros en un lado del jumbo, que es más grande como supermercado, y atraviesa hasta el otro lado, 2,5 a cada lado, son 5 litros nomás. Pero ve cómo te llegan las manos y si te cansas o no te cansas al andar con 5 kilos de más. Entonces esos 5 kilitos, dice, yo tengo apenas 5 kilos más, 7 kilos más, pero pesan. Y quien tiene que hacer el trabajo para mantener esos 5 o 7 kilos de más es el corazón. Ahí si son 10, 15, 20, más todavía. Así que el sobrepeso no es inocuo, hace trabajar más el sistema cardiovascular. Y por último, y esto ya es como una pregunta obvia, pero estaba pensando en el cigarro, y además ahora existen distintas alternativas al tabaco. Existen los vapeadores, existen un montón de alternativas y dicen, no sé si son mejores, son más saludables. No, saludable no. O son menos dañinas. Claro, quizás menos dañino directamente para el sistema cardiovascular, pero en términos de adicción y otro tipo de enfermedades pulmonares no son inocuos. De hecho, los famosos vapeadores ya van de retirada en algunos lugares en que, entre comillas, ni siquiera autorizados, pero estaban permitidos. O no estaban prohibidos. Prohibidos, sí, pero eso ya de retirada. Por el daño que provocan. Sí, claro, sí, también provocan daño. Es el mismo. No es equivalente, pero provocan daño, no es inocuo, que no. Es un vicio por otro. Finalmente, si usted tuviera que decirle algo a alguien que no tiene ningún síntoma, que está sano, que no sé, porque consume sus alimentos habituales, ¿qué le podemos decir a la gente común en el mes del corazón? En el mes del corazón enfatizar que lo más importante es, uno, si no tiene factores de riesgo, como el caso que tú mencionabas, hacerse un chequeo estándar, que se va a hacer una vez desde los 40 en adelante, cada vez más jóvenes, pero por lo menos poner una cifra. Si ese chequeo sale normal, se va a repetir en 2 años o en 3 años, según lo vea el médico tratante. Y sobre todo si hay factores de riesgo conocido cardiovascular, que sabemos que la hipertensión, el tabaco, la obesidad, diabetes y precolesterolemia,
esos hay que tratarlos, hay que ser agresivos, no molestan, no incomodan en el día a día, pero a futuro pasan la cuenta. Y siempre pasan la cuenta. Los pacientes que nos toca operar, de estos que mencionaba, 300 pacientes al año y mucho más en lista de espera, siempre tienen factores de riesgo y que en un momento se pudieron modificar. Es la única forma de poder interferir en esta enfermedad que se está llevando a más de la mitad de la población chilena y en el mundo, que es la enfermedad cardiovascular. O sea, tenemos herramientas fáciles a la mano de poder hacerlo y cómo intervenir. Antes de llegar a hacer nuestra brutalidad, que es la cirugía, no es que no me guste operar, pero idealmente ojalá no llegaran a esa etapa la mayoría de los pacientes. Hay alternativas para eso. Hay alternativas y está en nuestras manos. Bueno, y con ese consejo que parece sencillo, pero a veces para nosotros que estamos en el día a día nos cuesta un poquito ir al médico especialmente o ir al consultorio a pedir los exámenes de rigor. Hagámoslo, cuidémoslo, especialmente en este mes del corazón, que es el órgano de la vida y que nos permite seguir disfrutando de nuestra familia y nuestra comunidad. Bueno, los dejamos invitados a una próxima edición de Hablemos de Salud, agradeciendo al doctor Manuel Novajas, Gracias a ustedes por la invitación. cirujano cardiovascular, que nos acompaña hoy a propósito del mes del corazón, y los esperamos. Recuerden vernos a través de YouTube o Instagram y Facebook Live en nuestros programas en vivo. Hasta luego.